Welcome to the News Channel. Today we have the latest news on Russia-Ukraine war. La OTAN se ha unido a Ucrania con un enorme arsenal. Con los extraordinarios acontecimientos, la OTAN se involucró oficialmente. Después de la gran crisis, Ucrania comenzó la operación con la ayuda de la OTAN. Antes de entrar en detalles, nos gustaría darles una breve historia de los conflictos entre los dos países. Ucrania ha iniciado una contraoperación y las campanas de guerra siguen sonando muy fuerte. La OTAN, Estados Unidos y los países europeos han entrado en acción por el momento. Ucrania ha iniciado su gran contraoperación. ¿Cómo se convirtió Vladimir Putin en enemigo de Ucrania? El proceso lleva en marcha desde la Unión Soviética. Antes de entrar en los detalles de la contraoperación, analicemos el proceso de crisis entre los dos países. La historia de los dos países se remonta a Kiev, la actual capital de Ucrania. Kiev fue la capital de Bielorrusia, que gobernó a finales del 800. Kievskaya, considerada el antepasado común de Rusia y Ucrania, era conocida como el punto de origen ruso. Al llegar el siglo XIII, la Rus de Kiev se desintegró. El territorio de la Rus de Kiev pasó a estar gobernado por principados independientes. Las dos naciones, tanto rusos como ucranianos, ven esta zona llamada Rus de Kiev como una parte de sí mismos. Los grupos nacionalistas de extrema derecha, que valoran su historia, sostienen que estos estados les pertenecen. Estos grupos de ambos países provocan un gran conflicto. Estas tierras, conocidas como el origen de los problemas que han sufrido los dos países a lo largo de la historia, quedaron bajo el control de Moscú y Bielorrusia a finales del siglo XIII. En el territorio de la Unión Soviética en 1932 a 1933 se produjeron muertes masivas principalmente en Ucrania, Bielorrusia, el Cáucaso Norte, el Volga, el sur de los Urales, Siberia Occidental y el norte de Kazajstán. Los historiadores están divididos en cuanto a las causas. Según algunos, las muertes fueron causadas principalmente por epidemias, en parte por hambrunas debidas a la sequía y en parte por problemas derivados de la transformación de las políticas agrícolas. También hay datos contradictorios sobre el número de muertos en todas estas regiones. El Estado ucraniano y algunos historiadores afirman que la Unión Soviética fue responsable de las muertes ocurridas en Ucrania entre 1932 y 1933. Por supuesto, estas afirmaciones nunca son aceptadas por la Unión Soviética. La primera crisis entre ambos países cercana a nuestros días estuvo relacionada con la propiedad de la flota del Mar Negro. Los primeros años tras el colapso de la Unión Soviética se caracterizaron por las disputas entre Ucrania y Rusia por la flota del Mar Negro en Crimea. En octubre de 1991, el Parlamento ucraniano aprobó una resolución que declaraba que la flota pasaría a estar bajo soberanía ucraniana. En junio de 1992, las partes volvieron del borde del conflicto armado después de que el buque patrullero SKR-112, de bandera ucraniana, navegara hacia Odessa. La incapacidad de ambos países para compartir el portaaviones Almirante Kuznetsov aumentó aún más las tensiones. El principal objetivo de las operaciones de hoy es Crimea. Se espera que el ejército ucraniano gane primero los enfrentamientos en la región de Bakhmut y luego se dirija a Crimea. Crimea fue anteriormente el primer punto donde estallaron las relaciones bilaterales en la historia reciente. Desde 2014, las armadas de ambos países mantienen una estrecha tensión en el estrecho de Kerch. Kiev acusó a Rusia de ocupar Crimea. Según la constitución ucraniana, Rusia se define como agresor, ocupante. Como reacción a Rusia, Ucrania también derogó el acuerdo de cooperación y asociación que había firmado en 1997. En 2018, el Parlamento ucraniano declaró la ley marcial a finales de año y declaró que no se harían concesiones a la agresión de Rusia. Ahora, tras el aumento de los enfrentamientos en Bakhmut, el ejército ucraniano ha tomado nuevas decisiones. Con la operación que comenzó anoche, el ejército ucraniano inició una gran contraofensiva. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov,
anunció que los pasos iniciales de la operación se dieron por hora. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que toda la munición solicitada por Ucrania para la gran operación fue enviada a Ucrania. Los países europeos liderados por la OTAN, que enviaron más de 2.000 vehículos blindados y 250 tanques a Ucrania, también enviaron mucha más munición. Reznikov anunció que Ucrania cambiará definitivamente el curso de esta guerra con nuevos equipos modernos. Con estas armas, que actuarán como un puño de hierro, los soldados rusos se verán obligados a retirarse de la región. Junto con el nuevo equipamiento enviado por Occidente, la OTAN también envió comandantes a Ucrania. También se trasladó a soldados ucranianos al oeste del país en grupos y se les entrenó. El ministro de Defensa ucraniano, Reznikov, anunció que los preparativos ya habían concluido, cuando Dios lo permita, cuando se den las condiciones meteorológicas adecuadas, cuando nuestros héroes comandantes lo consideren oportuno, lanzaremos nuestra gran operación. El Kremlin estaba esperando esto. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, había dicho previamente que estaban esperando a Ucrania. Anunció que el ejército ucraniano iniciaría la operación el 9 de mayo. Las tropas de ocupación de Rusia se estaban preparando para ello. Esta operación, que Rusia está preparando con la inteligencia que ha recibido, será muy dura. Mientras esperamos días muy duros, el primer objetivo del ejército ucraniano es Bakhmut, que ahora se considera una región símbolo. El ejército ucraniano, que pretende avanzar hasta Avdiivka, Bakhmut y después Kherson, intentará liberar Crimea de la ocupación si tiene éxito. Si todo va según lo previsto, Ucrania liberará por completo 3 regiones de la ocupación. Solo queda Donbass. Esta región no se considera prioritaria, ya que las tensiones en Donbass continúan al margen de la guerra. Los separatistas de las regiones de Donetsk y Luhansk ya llevaban mucho tiempo rebelándose contra Ucrania y poniéndose del lado de la Rusia ocupante. Así empezó la guerra con las declaraciones de Rusia. Alegando que los separatistas pedían ayuda, la administración rusa lanzó sus ataques contra Ucrania. Luego, aunque el mundo entero intentó detenerlos, la Rusia ocupante nunca se detuvo y amplió esta guerra. Se bombardearon ciudades, se dieren daños estructurales. Europa y Estados Unidos tienen plena fe. Los demás países del mundo, que han dicho que creen en Ucrania, han prestado una enorme ayuda a Ucrania para ultimar sus preparativos para esta operación. Y la cosa no quedó ahí. Otros países, encabezados por los Estados Unidos de América, también han creado un fondo para la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. Queremos insistir una y otra vez en que Ucrania no está sola. Nuestra tarea no es la propaganda, sino la información objetiva. Comprendemos los esfuerzos del ejército ucraniano por liberar a Ucrania de la ocupación. En su nombre, nuestra agencia de noticias quiere agradecer a otros países su apoyo al heroico ejército ucraniano. Los preparativos del ejército ucraniano ya han concluido. Los próximos 10 días serán un periodo muy crítico en la guerra. Después de que Ucrania anunciara la finalización de sus preparativos, las tropas rusas también comenzaron a prepararse. Esperamos que las cosas salgan como quiere el ejército ucraniano y que esta ocupación termine lo antes posible. Puedes acceder a nuestro nuevo vídeo haciendo clic en la tarjeta. Que Dios conceda la paz y nadie resulte herido nunca más. Please don't forget to like the video and subscribe our channel.